Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal para ver un nuevo vídeo que te puede ser útil alguna vez que vueles un dron. Hoy me fui a ver un lago que pertenece al Gran Parque de Tirana en Albania y claramente me fui con el dron Potensic Atom para poder grabar este sitio desde lo más alto y apreciar mejor lo grande que era. Pero claro, no todo fueron cosas bonitas, pues aprendí algo nuevo, como que cuando vueles un dron siempre tienes que tener una referencia grande para poder situarte y saber dónde despegaste el aparato, pues al ser un lugar nuevo estaba algo perdido. Así que vamos a ver qué ocurrió a continuación. Este era el ruido del ventilador que había en la habitación y que tuve que soportar toda la noche, pues cuando me acosté yo lo había dejado apagado, pero alguien después lo volvió a encender de nuevo, así que dormí un poco mal. Bueno, pues aquí estamos, seguimos en Tirana y esto que vemos aquí alrededor es un parque enorme. Está toda la gente aquí haciendo deporte, haciendo bastante ejercicio, con lo cual lo aprovechan muy bien la gente de aquí. Este parque de Tirana tiene, como estuve mirando en Google antes, y tiene cerca de 3 kilómetros cuadrados de grande. Es enorme. Yo llevo caminando ya más de 10 minutos y no he llegado a donde quiero ir. Aquí en Tirana ahora mismo está haciendo casi más de 30 grados de calor y dice que mañana se espera 40 grados. Me voy a abrasar mañana a ver qué pasa en la moto. Aquí hay un montón de pajarillos, ya se escuchan, y lo que más me gusta son los árboles, se ve mucha naturaleza. A 5 minutos del centro de Tirana te puedes venir para aquí y pasear por todo este parque enorme. Yo creo que es más grande que el Retiro de Madrid, porque no es normal caminar tanto y no haber llegado al final. ¿Qué senderos tiene por aquí para meterse más en el bosque? Flipante. Aquí en este parque parece ser que hay un lago súper chulo. Es un parque también bastante grande, muy bonito y rodeado de chiringuitos, bares y todo eso, y con atracciones incluso. Pero tiene una pega. La pega que tiene es que es artificial, no es natural el parque ese. Pero bueno, aún así, si lo hicieron bien, a mí me da igual. Y se me olvidaba, aquí en esta bolsa tan pequeña estoy llevando el dron, el Potensic. Entonces lo voy a despegar ahí cerca del lago y que nos quite una panorámica de este parque increíble. Espero que ya lleguemos, que ya llevo caminado más de 2 kilómetros. No me esperaba yo caminar tanto hoy. Aquí no puedes entrar con la moto, pero en bici y en patinete sí que se puede. Y corriendo también puedes, claro. Bueno, tenemos el dron conectado, está todo listo y estamos en el lago de este Gran Parque de Tirana. Está espectacular, ¿eh? Uy, calibración de la brújula. Cago en 10. Calibración horizontal. Calibración vertical. El éxito de la calibración. Vamos a dar un rodeo. A ver cómo se ve esto. Uf. Y con este suspiro quería decir que empezaban los problemas de visión del dron. Pues resulta que como yo estaba escondido detrás de los árboles, entonces no distinguía bien dónde me encontraba para dirigir el vuelo en condiciones. Lo que suelo hacer cuando despego es buscar un sitio que se pueda ver claramente desde la altura del dron y poder situarme mejor.
Es decir, tener siempre una referencia bien grande y que pueda verla desde muy lejos. Bajamos la cámara. Se ve ideal. Parece mentira que esté dentro de la ciudad este lago. Se ve muy bien, ¿eh? Uy, creo que me salí de la ruta. Uy, creo que me salí de la ruta, no sé dónde estoy. A ver. Creo que era por aquí. Ostras, el lago está grande. Bueno, pues estoy un poco perdido, ¿eh? Ah, aquí está. Ya lo veo. Ostras, estaba un poco perdido. Al final ya pude ver el dron desde donde estaba, pero me costó unos segundos situarlo bien. A ver, siempre tienes la posibilidad del retorno a casa, automáticamente, pero prefiero esperar un poco y situarlo yo mismo. Después también tienes la opción de ver el mapa de situación, pero es que se ve demasiado pequeño desde el móvil y la vista no da para más. Yo creo que estoy aquí. Vale, ya me veo. Vamos a darle para adelante un poco. Y aquí se ve. Y vamos a aterrizar, que no estoy muy cómodo en esta zona, ¿eh? Lista para aterrizar. Está limpia. Ok, pues venga, bajando. Perfecto. Bueno, pues me quedó claro una cosa: para escoger un buen sitio de despegue, lo mejor es no esconderse entre los árboles como hice yo. Lo que pasó también es que no quería llamar la atención de nadie para que no me molestasen mientras volaba. Así que la próxima vez escogeré un punto de salida desde un sitio bien visible desde lo más alto. Un saludo y hasta la próxima aventura de viajes. Chao.